Buenos días, hoy es miércoles 24 de mayo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista, catedrático universitario, abogado en libre ejercicio. Doctor López, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, felicitaciones por el nuevo título académico. La UDA dio a conocer la información sobre qué versaron esos estudios de especialización, doctor. Muchas gracias, estimado Jaime. Una especial y señalado agradecimiento a usted, a su programa, y un placer estar esta mañana también acá con ustedes. Bueno, nada, se trata de un grado postdoctoral, post-PhD, sobre una especialización respecto de el control de constitucionalidad, algo que nos ha venido dando la vuelta algún tiempo, pero que finalmente lo hemos conseguido y tendremos una publicación, así que enhorabuena. Se va a publicar un libro. Vamos a publicar un capítulo de un libro, sí, con la Universidad Andina, muy probablemente, esto está por definirse, pero esperamos tener una publicación muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Bien, nuevamente reitero mis felicitaciones, doctor. Vamos con el tema de la entrevista. En estos días, los medios de comunicación y el pueblo ecuatoriano en general estamos comentando sobre los temas de la vida política nacional y los últimos acontecimientos. Doctor, desde su punto de vista, ¿cómo analiza el tema de la muerte cruzada, que ya es de conocimiento público, decreto que fue firmado por el presidente Lazo, y ya estamos viviendo ahora un nuevo proceso electoral para las elecciones presidenciales y legislativas del mes de agosto, del 20 de agosto? ¿Cómo mira el panorama? Bueno, estimado Jaime, algunas cosas por señalar. Primero, ya estamos frente a una disolución de la Asamblea. Lo que el presidente de la República hizo es activar una facultad constitucional, hay que decirlo, reconocida, prevista en la Constitución de la República, invocando la causal de la grave crisis política y la conmoción interna. Pero esto no quiere decir que no existan cuestionamientos respecto de la propia activación de la muerte cruzada. El primer cuestionamiento es que, si usted revisa el decreto ejecutivo, me parece ser que la causal invocada no es pertinente en relación con los propios argumentos que sirven de antecedente a la expedición de este decreto ejecutivo. Es decir, me parece ser que, aun cuando se trata de una facultad constitucional, el presidente de la República forzó esta institución y, claro, como no existía una calificación previa del control, el presidente activó la muerte cruzada, disolvió la Asamblea Nacional, y me parece ser que la activación de la muerte cruzada fue utilizada, en este caso concreto, como un mecanismo, si bien constitucional, para evadir un juicio político en curso y en marcha al interior de la Asamblea. Lo que tuvimos posteriormente son una serie de demandas de inconstitucionalidad respecto de este decreto ejecutivo. Y acá lo que la Corte ha dicho, que es importante que quede claro, la Corte Constitucional lo que dijo en su dictamen de admisibilidad es que no era competente, porque es verdad, se trataba de una atribución constitucional, digamos, no clara, de una competencia constitucional no clara para la Corte. Esto incluso trajo una serie de discusiones y debates al interior del constitucionalismo y de algunos actores. No era una atribución clara, y lo que la Corte ratificó es que era incompetente para conocer el fondo. Ahora, que de ahí se quiera derivar de que el decreto ejecutivo estaba bien motivado es una extensión indebida, digamos, es una falacia de deducción. No se puede concluir a partir de una falta de competencia de la Corte que el decreto ejecutivo estaba debidamente motivado. Dicho en otras palabras, la falta de motivación no quiere decir que el presidente o el hecho de que la Corte se haya declarado incompetente no quiere decir que el presidente lo haya hecho absolutamente bien, ¿no? Hay varias cosas cuestionables de por medio,
Y en lo inmediato lo que tenemos es una convocatoria ya a nuevas elecciones. El Consejo Nacional también, una interpretación asombrosa, ha dicho que no tendrán que cumplirse las reglas de la paridad, lo cual es lamentable para las nuevas elecciones. Y vemos cómo el Ecuador nuevamente una crisis de inestabilidad política y democrática. También una cosa importante y no menos llamativa es lo que tendremos en este periodo, que son los denominados decretos ley, que es la forma jurídica a través de la cual el presidente tendrá que actuar jurídicamente en este tiempo, y hay una particular atención a lo que deberá hacer la Corte. Ahora dicen algunos analistas que la muerte cruzada es lo mejor que le pudo pasar al presidente Lasso para poder en estos 6 meses que le quedan, poder mediante decretos dejar peleando los recursos del país como las telefonías, por ejemplo. Es absolutamente grave incluso ver cómo algunos juristas mencionan que lo que mejor que le ha podido pasar al Ecuador es la muerte cruzada. Si bien nosotros podemos sentir un ambiente de aparente calma, figúrese qué tan mala, digo yo, estimado Jaime, sería la asamblea que feneció, que estamos casi que, entre comillas, contentos de no tener una asamblea nacional. Esto, en lugar de ser algo positivo, debería preocuparnos y llamarnos la atención, porque es que un Estado democrático, un Estado constitucional, sin parlamento, es algo muy particular, es algo muy excepcional, es algo peligroso, porque lo propio en una democracia es que el poder controle al poder. Lo que no tenemos hoy en día es discusión parlamentaria, discusión legislativa. Es verdad que la discusión parlamentaria antes de la disolución de la Asamblea era escasa, era deficiente, era cuestionable, sí, pero no tener una asamblea dentro de un orden democrático y constitucional sí que es motivo de estudio, llama la atención, Claro. aun cuando sea de por medio y bajo la aplicación de una figura constitucional que es la muerte cruzada. Pero días difíciles para el Ecuador, el no tener un mecanismo natural de control del poder, que es el legislativo, con las deficiencias, ciertamente, con los cuestionamientos, ciertamente, pero no tener una discusión parlamentaria es preocupante. Y hoy por hoy lo que vamos a tener es una serie de decretos ejecutivos, uno tras otro, que van a ser enviados a la Corte, casi que el presidente de la República, Pero feliz. decretos ejecutivos en beneficio del pueblo ecuatoriano o en contra del pueblo ecuatoriano. Es el peligro, estimado Jaime, que hoy pretende ponerse en marcha un proyecto político desde parte del primer mandatario que no pudo ser llevado a cabo, digamos, en términos de discusión y debate democrático. Que el Parlamento se oponga no debe ser visto necesariamente como una obstrucción. Es verdad que en democracia podemos tener obstrucciones sistemáticas, lo cual hubiese habilitado inclusive la activación de otra causal de la muerte cruzada, como es la obstrucción del Plan Nacional del Desarrollo. Pero acá lo que se invocó era una grave crisis política y conmoción interna. Me parece ser que no alcanza la motivación del presidente de la República en su decreto de disolución, pero hoy lo que tenemos ya es una muerte cruzada hecha efectiva. Lo que tenemos son decretos ejecutivos sin discusión parlamentaria. Peligrosísimo. ¿Habilitado constitucionalmente? Sí. Eso nos coloca frente al siguiente escenario. La Corte Constitucional va a ser el único órgano encargado de controlar la constitucionalidad. Es decir, va a ser el único contrapeso jurisdiccional al presidente de la República, teniendo que observar lo que se llama en materia de justicia constitucional un control previo de constitucionalidad de todos estos decretos ley en materia económica. Ahora, doctor López, con el pretexto de los tiempos, el Consejo Nacional Electoral va a cometer una serie de irregularidades en el tema de las candidaturas. Bueno, ahí hay que tener también una especial atención en lo que serán los periodos electorales, los plazos electorales, inscripción de candidaturas, promoción de candidaturas, impugnación de resultados. No va a haber paridad. Esto sí que es grave, esto es Imagínense, grave. yo digo, con el pretexto del tiempo, Es van a absolutamente mandar al pues, tacho de la basura el código de la democracia. no solo eso, estimado Jaime, sino que me parece ser que a partir de una interpretación distorsionada del propio Código de la Democracia, se inobserva el marco constitucional de aplicación de los derechos fundamentales. En caso de duda, ha dicho la Constitución,
ha de interpretarse del modo que mayormente favorezca la vigencia de los derechos. Y aquí lo que se está haciendo lo contrario. En caso de dudas, se está interpretando restrictivamente como que no debe existir paridad para este periodo excepcional. Es vergonzoso, es lamentable que varios órganos del Estado inobserven la Constitución de la República, los principios y derechos fundamentales, y en materia electoral, el Consejo Nacional Electoral, que está llamado a velar constitucionalmente por los derechos políticos, es decir, derechos constitucionales, se haga tabla rasa a partir de una interpretación antojadiza de la ley que sin duda dispone todo lo contrario. Hay también algunos cuestionamientos a los integrantes de este Consejo Nacional Electoral que están en funciones prorrogadas durante algún tiempo y aquí no pasa nada. Bueno, Jaime, acuérdese que el Estado ecuatoriano debería llamarse el Estado de la prorrogación de las funciones. Varias veces en el régimen democrático republicano hemos visto cómo autoridades se han prorrogado, contralores, procuradores, etcétera, etcétera, y hoy órganos del Consejo Nacional Electoral. Pero lo más preocupante de aquello es la interpretación que se hace de la ley desapegada del verdadero sentido constitucional, como que las autoridades públicas estuviesen sometidos a la ley, pero no a la Constitución. Y además, digámoslo bien, a una errada interpretación de la ley, porque lo que se ha hecho es tergiversar la aplicación de la norma infraconstitucional desapegada del sentido constitucional para darle una particular e inusual interpretación de las disposiciones legales que en tiempos electorales están llamadas a tutelar por los derechos políticos, pero hoy se ha desconocido. Tenemos constitución, pero lamentablemente la constitución es manoseada por grupos políticos en beneficio propio, en beneficio de pocas personas y en perjuicio de las grandes mayorías. Cuando me conviene, aplico. Esto no es de ahora, lamentablemente, estimado Jaime. Fíjese cómo a la Corte Constitucional se le acusaba de ser una Corte que no intervenía en el proceso político, y es lógico que la Corte no intervenga en el proceso político porque son discusiones propias de la democracia. Esto es absolutamente entendible desde un constitucionalismo democrático, pero hay quienes no lo comprenden así. Hoy, cuando la Corte Constitucional dijo que no tiene competencia, en cambio le aplauden a la Corte. Digo, si la Corte hubiese dicho otra cosa, casi que le hubiesen estado acusando a la Corte de ser cómplice del golpe, de un mal llamado golpe. Entonces, un poco lo que preocupa es la coherencia para con la Constitución, la coherencia para con las instituciones, el sistema democrático institucional que tan venido a menos está. Y creo que este es una mancha más al tigre, un capítulo más de la violación a los derechos constitucionales en el caso ecuatoriano. 20 constituciones, Jaime, 200 años de vida republicana, y acá se ha interpretado la Constitución a su antojo. Como decía algún gran jurista, la Constitución sigue siendo una hoja de papel en algunos casos que no se la respeta. Y la muerte cruzada es la primera vez que se aplica. La primera vez que se la aplica, y es que esta institución está vigente solo a partir del año 2008, yo creo que habría que repensarse la vigencia de esta institución que ha servido para el chantaje político del caso ecuatoriano. Y Hecha creo que por, esta debe, hecha por el correísmo, a propósito. y tiene que ser eliminada, y tiene que ser eliminada de la Constitución ecuatoriana. Alguna reforma habrá que pensarse, pero tampoco creo que la solución sea una nueva Constitución. De ahí a que si en el futuro inmediato tenemos una asamblea constituyente, creo que no siendo necesaria habrá que defender las conquistas positivas que tiene esta Constitución, habrá que cuestionar lo negativo de esta Constitución. Las cosas no son blanco o negro, pero las cosas tampoco se solucionan con una Constitución como un traje a la medida, ¿no? En medio de este caos político, en medio de estos momentos duros para la democracia ecuatoriana, en medio de este turbulento proceso electoral, con reglas que no están claras, seguramente habrán ganadores y perdedores del próximo 20 de agosto. Nefasto para la democracia ecuatoriana que un periodo presidencial, porque yo aquí tengo que ser honesto, lo propio hubiese sido que de una manera democrática, cumpliendo un plan en favor de las grandes mayorías, el presidente hubiese terminado su mandato. Esto no fue posible. Se aplica una muerte cruzada, tendremos 2 años de gestión, tendremos un nuevo periodo presidencial para un año y medio, y en un año y medio estaremos de nuevo eligiendo presidente de la República. O sea, esto es
Parece ser que nos hemos comido a pedacitos la institucionalidad y la democracia, la hemos ido minando hasta que el momento que nos demos la vuelta no encontremos nada de institucionalidad. Y Y esto un será muy... derroche, y un derroche, doctor López, de recursos económicos, ¿no? En este país que carecemos de dinero. Acá se ha dicho como una cuestión llamativa que nos estamos ahorrando dinero al haber disuelto la Asamblea Nacional y le digo, una pésima Asamblea Nacional, quizá de las peores de la historia que hemos tenido, pero no puede alegarse que eso es un motivo de un signo positivo o de bienestar institucional que no tengamos Asamblea. Pero, De hecho, pero, piense usted, Jaime, nada más, el supuesto ahorro que hoy tenemos sin Asamblea, ¿qué gasto nos viene en dos periodos electorales en curso? Uno en lo inmediato y otro, ¿cuánto se va a gastar? Es que la gente no se ha preguntado eso. pero con esta Asamblea Nacional no íbamos a ningún lado. No íbamos a ningún lado. El peor mal ejemplo que ha tenido este país en los últimos años, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, querido Jaime, cuestionable por donde se lo mire. La calidad de la discusión parlamentaria, el nivel de discusión parlamentaria, la calidad de asambleístas que tuvimos, yo creo que es nefasto, cuestionable y señalado. Pero de ahí a alegrarnos de que no exista un parlamento, hay una gran diferencia, ¿no? Y eso no debería ser un dato menor en democracia, no debería ser un dato menor en democracia. Y el presidente que terminó sus funciones, al igual que toda la legislatura, el presidente Virgilio Saquicela cerró con broche de oro su actuación o sus actuaciones nefastas, exigiendo un sueldo vitalicio por sus aportes a la patria. No he escuchado esta noticia última que me la señala Jaime, pero absolutamente cuestionable ese tipo de pronunciamientos. El mal llamado primer poder del Estado creo que nos quedó debiendo y de largo democracia, pero repito, no es saludable o no es signo de una democracia saludable no tener un parlamento y tener un presidente expidiendo decretos ley que son controlados por una corte. Quiere decir que nos hemos comido la institucionalidad, quiere decir que el sistema democrático es muy, signo, tiene un síntoma de debilidad, digamos. O sea, el Ecuador no puede salir de esta vorágine de inestabilidad, de desinstitucionalidad, y eso llama la atención. Somos casi, diría, caso de estudio a nivel comparado. Lamentablemente la democracia ecuatoriana ha servido para enriquecer a unos pocos y para empobrecer a las grandes mayorías. Doctor López, para concluir, es necesario y urgente hacer cambios en las leyes. Mire, yo acá cada vez soy más escéptico de aquello. No quiero decir con esto, que no se me malentienda, que no requiramos un ajuste de tuerca, digamos, un ajuste al diseño institucional y a las normas. Pero si el tema fuese de leyes, en el Ecuador estuviésemos sin duda en el top, digamos, del desarrollo de la institucionalidad de la democracia, y eso no ha sido. No es un problema de cuántas leyes tenemos. Me parece ser que es un problema de cultura jurídica, de respeto a la democracia y de la institucionalidad. Yo decía en algún medio de comunicación esta semana, alguna religiosa ecuatoriana decía que el Ecuador no sea determinado, decía Mariana de Jesús. por los Marianita de Jesús, que no se va a determinar por los terremotos ni por los problemas naturales, sino por los malos políticos. Parece ser que eso nos resuena de tiempo en tiempo cada vez que vemos cómo la política perversa ecuatoriana se nos acaba. Yo creo que es un tema de cultura jurídica, un tema de cultura de los derechos, y hay también una responsabilidad de la academia. Debemos tener una cultura de respeto a la democracia, a la institucionalidad y a los derechos. Y eso solo pasa por una educación en derechos, en democracia y mayor institucionalidad. Es decir, tenemos que apuntalar a eso. No puede existir un... Mire, para terminar con esto, leía un libro interesante esta semana que unos profesores de la Universidad de Harvard escriben cómo mueren las democracias. Y las democracias hoy en día mueren a partir de la invocación de normas democráticas. Parece paradójico, ¿no? Pero es la propia invocación y la recurrencia indebida, abusiva de ciertas instituciones la que han ido minando la propia democracia. Ya no sucede como en los 70s, en los 80s,
de los golpes militares. Hoy, a partir de arreglos institucionales, se va minando la propia democracia. Y fíjese, y ponían como ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Porque es que los Estados Unidos se ha sostenido de alguna manera con las críticas que hoy existen, apuntaladas, señaladas, lo que sucedió en el Capitolio, que hubiese sido impensable en otros tiempos, pero es que hay reglas no escritas que se conservan y que se preservan. No todo tiene que estar escrito, no todo tiene que estar en la ley para decir que se lo cumple. Hay reglas no escritas que tienen que cumplirse, acuerdos básicos que tienen que respetarse. En democracia, eso, mientras los ecuatorianos no veamos eso escrito, parecería ser que no existe. Y aún teniéndolo escrito, nos pasamos por encima. Bien, doctor López, mil gracias por sus valiosos aportes. Ojalá que algún día cambie este país. Ojalá que algún día tengamos políticos serios, honestos, que trabajen en beneficio colectivo y no individual. Ojalá que algún día sean el ejemplo y no el mal ejemplo como son ahora. Y ojalá que algún día la patria ecuatoriana pueda vivir momentos de paz, de tranquilidad, de bienestar y de progreso. Que así sea, estimado Jaime. Hagamos votos por eso y que cada uno cumpla el rol trascendental en la institucionalidad, en la academia, en el periodismo, en la democracia, en el ejercicio del cargo público. Que así sea. Desde siempre y hasta siempre. Un querido abrazo.